Leí las palabras en el celular de mi hija antes de estar lista para entenderlas. No te preocupes, mi amor. Yo me encargo de meter a la vieja en un asilo. Por unos segundos, me quedé ahí parada, con el teléfono tibio en la mano. La cocina extrañamente silenciosa. El mensaje era casual, casi cariñoso, de esos que uno manda cuando cree que el problema ya está resuelto. El problema, al parecer, era yo. Me llamo Florencia, 72 años. Yo no me sentía una vieja. No esa mañana. Había pagado las cuentas antes del desayuno. Contestado 2 correos de antiguos colegas que pedían consejo. Y pensaba cruzar la ciudad más tarde para hacer las compras. Sí, me duelen las rodillas a veces. La memoria, como la de cualquiera, se salta un detalle de vez en cuando. Pero yo sabía quién era. Sabía lo que me pertenecía. Sabía cómo funcionaba mi vida. Por eso el mensaje me pareció irreal. Como si estuviera dirigido a otra persona. Como si de pronto me hubiera metido en la historia equivocada. Mi hija se había mudado de nuevo a mi casa hacía 3 meses. Lo llamó algo temporal. Dijo que necesitaba tiempo para recomponerse después del divorcio. Para ordenar sus finanzas. Para respirar. Yo le creí. Era mi hija. Ya le había creído antes. Me dije que era lo práctico. La casa era grande. Yo vivía sola. No había razón para no ayudarla. Le di el cuarto de huéspedes. Le di una llave extra. Cuando su auto empezó a hacer un ruido que dijo, no podía pagar arreglar todavía. Le presté el mío. Cuando sugirió que podía ayudarme a organizar las cosas, asentí y le pasé una carpeta con papeles, porque sonaba preocupada. Porque dijo que le angustiaba que yo lo hiciera todo sola. En ningún momento le di propiedad de nada. La casa seguía siendo mía. La había firmado hacía décadas, cuando mi esposo y yo juntábamos cada peso que podíamos. El auto seguía a mi nombre. Comprado de contado. Pagado completo. Mis cuentas bancarias siempre habían sido mías. Aunque ella supiera dónde guardaba la chequera y a qué sucursal iba, nada había cambiado en los papeles. Solo en el tono. El teléfono vibró otra vez en mi mano. Apareció la vista previa de otro mensaje, pero no lo abrí. No hacía falta. La primera frase ya había movido algo dentro de mí. Estaba en mi propia cocina. La misma donde mi hija aprendió a hacer tostadas. Donde lloró por las tareas. Donde un día anunció que estaba embarazada con una seguridad que yo admiré. Ahora la mesa estaba llena de sus cosas. Su bolso, sus llaves, su teléfono. El mío estaba del otro lado, boca abajo, como siempre lo dejaba. Ella había subido a bañarse, tarareando bajito, sin saber del silencio que había dejado abajo. Me dije que dejara el teléfono, que lo pusiera de nuevo en la mesa y fingiera no haber visto nada. Hubiera sido más fácil. Hubiera sido lo de siempre. Durante años, yo había suavizado las incomodidades sin darme cuenta. En cambio, me senté en la silla de la mesita de la cocina y miré el teléfono otra vez. Estaba desbloqueado. Ni siquiera se había molestado en ponerle contraseña. Esa confianza en un descuido tan pequeño me dolió más que el mensaje. Ella no creía que yo estuviera atenta. No creía que yo todavía pudiera entender lo que pasaba a mi alrededor. Lo puse exactamente donde estaba. Pantalla abajo, como ella lo había dejado. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Arriba. Se cerró la regadera. Crujieron las tuberías. Sonidos normales. Una mañana normal. Salvo porque mi hija estaba haciendo planes para mi vida sin mí. Y creía que yo nunca me daría cuenta. Me levanté. Me serví otra taza de café y esperé a que bajara. Esperé hasta oír que cerraba la puerta de su cuarto para volver a tomar el teléfono. Me dije que solo quería confirmar lo que ya se había visto. Una frase sola podía malinterpretarse.
Una oración fuera de contexto. Esa era la historia que quería creerme. La pantalla se encendió al instante. Sin contraseña. Sin dudas. La conversación seguía abierta. No te preocupes, mi amor. Yo me encargo de meter a la vieja en un asilo. Lo leí de nuevo. Más despacio. Vieja. No mamá. No su nombre. Vieja. Como un mueble que nadie quiere seguir teniendo. Debajo, la respuesta de ella. Perfecto. Una vez que esté instalada, todo lo demás será más fácil. Todo lo demás. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Y luego bajé. Ella no va a pelear. Había escrito mi hija. Confía en mí. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. No tan fuerte como dolor. No tan suave como tristeza. Era reconocimiento. Ese que llega cuando te das cuenta de que ya cerraron la puerta atrás de ti. Apareció otro mensaje. El lugar cerca de Zapopan tiene cupo. Escribió la otra persona. La mensualidad es manejable. Mi hija contestó casi al momento. Va a salir de sus ahorros. Ni se va a dar cuenta cuando yo esté manejando todo. Puse el teléfono en la mesa y apoyé la palma contra la madera. El cuarto se mantuvo firme. Yo me mantuve firme. Eso me sorprendió más que las palabras. Volví a tomar el teléfono. Una vez que esté ahí, lo de la casa se arregla solo. Siguió mi hija. Solo necesito que firme unas cositas antes. Unas cositas. No decisiones. No elecciones. Cositas. La respuesta llegó rápido. ¿Estás segura de que todavía está lo bastante lúcida para firmar? Mi hija no dudó. Por ahora. Por eso hay que apurarnos. Leí la conversación desde arriba otra vez. Luego desde la mitad. Luego desde abajo. Esperaba que algo la suavizara. Una broma, una corrección. Un momento de duda. No había nada. Pensé en cómo me había hablado la noche anterior. Déjame encargarme yo. Mamá, ya has hecho bastante. Ya no tienes que preocuparte por los detalles. Oía su voz en mi cabeza tan clara como si estuviera parada frente a mí. Estás cansada, diría. Déjame cuidarte yo. Yo le había agradecido. Había sonreído. Arriba. Volvió a correr el agua. Se estaba cepillando los dientes, preparándose para enfrentarme con la misma expresión de siempre. Esa que mezcla preocupación con paciencia. La que usa la gente cuando cree que está siendo generosa. Bloqueé el teléfono y lo puse exactamente donde estaba, alineado con el borde de la mesa. El gesto se sintió deliberado, casi solemne. Cuando bajó unos minutos después, no me miró de inmediato. ¿Viste mi celular?, preguntó, abriendo el refrigerador. Está en la mesa, dije. Ah, gracias. Su voz era tranquila. Sin problemas. No tenía idea de que la mujer que ella creía confiaba ciegamente. Estaba confundida y era manejable. Acababa de leer el plan para borrarla. Tomé mi taza de café y di un sorbo lento, manteniendo la cara neutral. Lo que fuera esto. No había empezado esa mañana. Se había formado despacito. Decisión tras decisión. Mensaje tras mensaje. Y ahora que lo veía claro, entendía otra cosa con la misma claridad. No iba a desaparecer como ella esperaba. Me lo contó todo de un solo jalón. No puedo más. Mamá, dijo, parada en la puerta con la maleta todavía en la mano. El alquiler, las tarjetas, la letra del auto. Es como si me estuviera ahogando y nadie lo viera. Me hice a un lado sin pensarlo. Ese era el reflejo que me había entrenado durante décadas de ser madre. Hacer espacio, arreglar lo que puedas, no preguntar demasiado cuando alguien que quieres pide ayuda. Es solo por un ratito, agregó rápido. Hasta que me estabilice, asentí. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes. Sus hombros bajaron de alivio. Gracias. Sabía que entenderías. No pidió. Asumió.
Ese fue el primer cambio. Aunque tardé en ponerle nombre. La historia salió en los días siguientes. El divorcio que le vació los ahorros. El trabajo que prometía ascenso y entregó despidos. Las tarjetas que usó para que todo pareciera normal. Hablaba rápido, como si al bajar el ritmo los hechos la alcanzaran. Nunca te había pedido algo así, dijo una tarde mientras yo preparaba té. Me odio por necesitar ayuda. Eres mi hija, dije. Eso no se gana. Sonrió entonces, como cuando era chica. Agradecida, aliviada, casi cariñosa. Puse los límites sin drama, porque no creía que necesitaran énfasis. Esta sigue siendo mi casa, dije tranquila, poniéndole la taza enfrente. Estás bienvenida, pero es temporal. Claro, dijo al instante. No esperaría otra cosa. Mi auto es mío. Agregué. Te lo presto hasta que arregles el tuyo. Te lo agradezco, dijo. ¿De veras? ¿Y mis finanzas siguen como están? Terminé. No mezclo el dinero con la familia. Agitó la mano como espantando la idea. Jamás querría eso. Solo me preocupa que lo hagas todo sola. Esa palabra otra vez. Preocupa. Semanas después, empezó a pagar las compras. O mejor dicho, empezó a ofrecerse. Traía cosas y decía que después arreglábamos cuentas. Empezó a revisar mi correo, apilando las facturas con orden, recordándome cuáles vencían. Esta ya la pagaste, dijo una vez, mostrando un sobre. Me acuerdo porque te ayudé. Yo no recordaba que me hubiera ayudado. Recordaba haber escrito el cheque yo misma. Otra noche. Estaba sentada frente a mí con la laptop abierta. Hice una lista, dijo, para que nada se nos pase. ¿Lista de qué cuentas? Seguros, mantenimiento, cosas normales. Me miró. Es mucho para una persona sola. Mamá, llevo mucho tiempo siendo una persona sola, dije. Sonrió. Paciente. Lo sé. Solo quiero facilitarte las cosas. Creí que esa era su intención. O al menos quería creerlo. Cuando pidió copias de documentos, se las di sin resistencia. Las escrituras se quedaron en la caja fuerte. Los títulos en mi cajón. El acceso a cuentas siguió a mi nombre. Nada cambió en los papeles. Todavía no. Lo que cambió fue el ritmo de la casa. Su voz empezó a contestar preguntas que no le hacían. Sus opiniones llegaban antes que las mías. Empezó a terminar mis frases, a corregir detalles pequeños, a recordarme cosas que no sentía haber olvidado. Yo me encargo, decía, pasando por delante. Ya has hecho suficiente. En ese momento sonaba a cariño. Solo después entendí lo que realmente era un estrechamiento lento. Empezó con correcciones pequeñas, de esas que pasan desapercibidas si no estás poniendo atención. Ya tomaste tus pastillas, dijo una mañana, apartando suavemente el pastillero de mi alcance. Te vi. No lo recuerdo. Contesté. Sonrió. No pasa nada. Para eso estoy yo. Otra tarde. Sonó el teléfono mientras doblaba ropa. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Deberías contestar más rápido, gritó desde el otro cuarto. Si es importante, a la gente no le gusta esperar. Estaba ocupada, dije. Lo sé. Solo digo que a veces no lo oyes de inmediato. Yo lo había oído perfectamente. Cuando llegó el correo, lo trajo ella antes de que yo llegara a la puerta. Yo los clasifico, dijo, ya revisando los sobres. Te agobias con tanto papel. Llevo años manejando mi propio correo. No levantó la vista. Lo sé, solo ayudo. En la cena, corregía detalles de historias que había contado 100 veces. No fue ese año. Mamá, dijo suave. Fue después. ¿Te acuerdas? Estoy casi segura de que fue antes. Dije. Inclinó la cabeza, mirándome. ¿Segura?
La palabra quedó colgando más tiempo del necesario. Cuando llamaban amigos, se quedaba cerca, fingiendo no escuchar. Después comentaba, casual. «Sonaste confundida en el teléfono», dijo una vez. «Mezclaste los nombres». «No fue así», encogió hombros. «Pasa». Empezó a contestar por mí cuando había gente. «¿Cómo está tu mamá?», preguntaba alguien en la puerta. «Bien», contestaba mi hija antes de que yo abriera la boca. Un poco olvidadiza, pero bien. Yo me quedaba ahí, sonriendo, sin saber cuándo me habían sacado de la conversación. Una tarde, alcancé la chequera para pagar una factura. «Déjame a mí», dijo, quitándomela de la mano. «Has estado cansada últimamente. Todavía puedo firmar un cheque». «Lo sé», dijo, suavizando la voz. «Solo no quiero que cometas un error». Las palabras error y tú empezaban a ocupar el mismo lugar más seguido. Si la cuestionaba, respondía con preocupación. «¿Por qué te pones a la defensiva?» «No me pongo. Suenas molesta». «Solo estoy diciendo». «Mamá», me interrumpió, bajando la voz. «Yo estoy de tu lado». Esa era la frase que más usaba. «De tu lado», como si hubiera equipos a los que yo no me había apuntado. Cuando extravió mis lentes una tarde, los encontró en la mesa de la cocina y los levantó como prueba. «Mira», dijo suave, «esto es lo que te digo». Los tomé. Los dejé ahí a propósito. Me observó un momento. Luego sonrió de una forma que me apretó el estómago. «Si tú lo dices». Para entonces, la casa ya había aprendido su ritmo. Ella hablaba primero, terminaba las frases, enmarcaba mis acciones como accidentes y las suyas como soluciones. Noté que empezaba aquí a detenerme antes de hablar, a revisarme, a repasar momentos en la cabeza para asegurarme de que no los había imaginado mal. Esa pausa era nueva. No me pertenecía. Ella también la notó. «Así está mejor», dijo una vez, cuando me quedé a media frase. «Tomándote tu tiempo». Asentí, porque parecía más fácil que explicar por qué algo dentro de mí había empezado a encogerse. No lo dijo de golpe, lo fue metiendo despacio, como todo lo demás. Estábamos sentadas a la mesa después de cenar. Los platos apartados. Yo hablaba de una vecina que se había mudado cerca de su hermana después de una caída. Querían estar más cerca de la familia. Dije, me pareció lógico. Mi hija asintió, pensativa. Hay gente que no tiene esa opción. Esperé. Siempre dejaba una pausa antes de soltar lo que quería que cayera. Ahora hay lugares muy buenos. Siguió. No como antes. Son más bien comunidades. La miré. ¿Comunidades sí?, dijo, entusiasmándose con la palabra. Gente de tu edad, actividades, comidas planeadas, sin estrés. Mi estrés está bien donde está, dije con calma. Sonrió. Eso dices ahora. El tono cambió. Fue sutil, pero lo sentí. La conversación había girado sin pedirme permiso. Leí de uno cerca de Polanco. Continuó. Cuartos luminosos, jardines, personal médico todo el tiempo. La verdad es reconfortante. No estoy buscando dónde vivir. Dije, inclinó la cabeza. Lo sé, solo pienso en el futuro. ¿Futuro de qué? De cuando las cosas se pongan más difíciles. ¿Para quién?, pregunté. No contestó directo. No deberías manejar todo sola para siempre. No estoy sola. Dije, estás tú. Eso es temporal. Respondió rápido. Y no es lo ideal para ninguna a largo plazo. Las palabras cayeron más pesado de lo que quizá quiso. O tal vez exactamente como quiso. No te pedí que planearas mi futuro. Dije, no estoy planeando. Dijo, con las palmas arriba. Estoy preparándome. Hay diferencia. Para mí no. Dije. Suspiró. Ese suspiro paciente que ya conocía. Mamá, lo estás tomando personal. Yo soy una persona, dije.
Así que sí. Se recargó en la silla. Solo no quiero que después estemos corriendo. Es mejor decidir cuando todo está tranquilo. Todo está tranquilo, dije. Dudo. Luego dijo: la semana pasada olvidaste tu cita médica. La reprogramé. Dije: te lo conté. Ah, dijo. Cierto. Me observó un momento, como midiendo algo. Podría ayudarte a buscar opciones. Dijo al fin: solo investigar, sin compromiso. No necesito opciones. Dije: tal vez sí, respondió. Y si las necesitas, es mejor tener a alguien objetivo. ¿Objetivo? Repetí. Sí, dijo. Alguien que vea el panorama completo. Me corrí un poco la silla hacia atrás. Hablas como si yo no pudiera. No es lo que quiero decir. Suena a eso. Extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Estoy de tu lado. Ahí estaba otra vez. Esa frase, como una medalla que se ponía para justificar decisiones que yo no había aceptado. Estoy bien, dije, retirando la mano. Vivo en mi casa, manejo mi auto, pago mis cuentas. Lo sé, dijo suave. Por ahora. Las palabras se quedaron entre nosotras, más pesadas que los platos que habíamos quitado. Empezó a hablar de folletos que había visto en Internet, de listas de espera y disponibilidad, de lo rápido que se llenan los buenos lugares. Dejé de escuchar los detalles. Lo que importaba era el cambio. Ya no ofrecía apoyo. Estaba delineando una solución. Y hablaba como si el problema ya existiera. Invitó gente sin preguntarme. Me enteré cuando lo mencionó como si ya estuviera decidido. Esa tarde van a venir Clara y Marco a cenar, dijo, parada junto a la mesa con el celular en la mano. Algo sencillo. Clara era compañera de trabajo. Marco su esposo. Los había visto una vez, de pasada, en mi casa. Dije. Me miró. No te molesta, ¿verdad? La forma en que lo dijo hacía que la respuesta pareciera ya dada. Supongo que no, dije. La cena fue más ruidosa de lo normal. La plática corría rápido. Por temas de los que yo no formaba parte. Trabajo, precios de renta, tiempos de traslado. Yo escuchaba. Asentía cuando alguien me veía. Esperaba una abertura que nunca llegaba. En un momento, Clara me sonrió. Qué bonito debe ser tener a tu hija de nuevo en casa. Antes de que pudiera contestar, mi hija soltó una risa ligera. Ha sido un ajuste, dijo. Tiene sus manías muy arraigadas. Sentí el cambio de inmediato. Mi presencia había sido reencuadrada. Llevo muchos años viviendo aquí, dije serena. A veces lo olvida, agregó mi hija, todavía sonriendo. Estamos trabajando en la flexibilidad. Marco asintió como si eso lo explicara todo. El cambio es difícil a esa edad. A esa edad. Bajé el tenedor. Estoy sentada aquí mismo. ¡Ay, claro!, dijo mi hija rápido. Solo hablamos en general. En general. Yo me había convertido en tema. Mientras avanzaba la cena, empezaron a hablar por encima de mí, alrededor de mí, sobre mí, no con crueldad. Peor, con naturalidad. Se agobia con los papeles, dijo mi hija cuando salió el tema del dinero. Ya empecé a ayudarlas a manejarlo. La cara de Clara se suavizó. Qué bueno que lo haces. Me preocupa que esté tanto tiempo sola. Siguió mi hija. No es seguro. No estoy sola. Dije, tengo vecinos, amigos, pero no los ves seguido. Respondió. Tiendes a aislarte. No es cierto, dije. Inclinó la cabeza. No. La mesa se cayó medio segundo. Y luego siguió sin mí. Más tarde, cuando Clara preguntó si había viajado mucho, mi hija contestó de nuevo. Antes sí, dijo. Ahora no tanto. El mes pasado manejé hasta Querétaro. Dije, parpadeó, sorprendida. De veras sí, dije, sola. Marco rió cortés. ¡Qué bien! Las palabras cayeron con un peso que no esperaba. ¡Qué bien!
como palmadita en la cabeza. Mi hija alcanzó la botella de vino. No debería haber manejado tan lejos sola, dijo. Me preocupó. La miré. En ese momento no dijiste nada. Encogió hombros. No quería molestarte. Reí bajito, porque el otro era peor. Ahora lo estás haciendo de maravilla. Me lanzó una mirada, advertencia envuelta en preocupación. Mamá, dijo bajito. Hablamos del tono, en mi propio comedor. Cuando salió el postre, no lo toqué. Miré cómo mi hija recogía platos, reacomodaba cosas, se adueñaba del espacio por completo. Nadie lo cuestionó. Nadie me preguntó qué quería. En la puerta, le agradecieron a ella. Estás haciendo lo correcto, dijo Clara. No es fácil. Mi hija asintió. Alguien tiene que hacerlo. Cuando se cerró la puerta, la casa se sintió distinta, más chica, como si las paredes se hubieran movido mientras yo no miraba. Se volvió hacia mí. Brazos cruzados. Me pusiste en vergüenza esta noche. Contesté preguntas sobre mi propia vida. Dije, me contradijiste. Respondió, delante de la gente. La miré a los ojos. Tú hablaste por mí. Exhaló fuerte. Porque necesitas ayuda. La palabra quedó ahí, pesada y definitiva. Ahí entendí que la cena no había sido sobre comida, ni amigos, ni preocupación. Había sido una demostración. Ella había reclamado autoridad frente a testigos, y nadie cuestionó su derecho a así hacerlo. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio, los trastes lavados, la tele apagada. Se sentó frente a mí en la mesa con una carpeta ordenada, ya alineada, ya preparada. Hoy hablé con alguien, dijo casual, sobre organizar las cosas. Miré la carpeta. ¿Qué cosas? Cosas importantes, respondió. Médicas, financieras, por si acaso. No la tomé. ¿Por si acaso qué? Sonrió, paciente otra vez. Por si algún día necesitas ayuda. No necesito ayuda para firmar papeles, dije. No son complicados. Dijo rápido. Formas estándar. La deslizó hacia mí. Alcancé a ver el título de la primera página. Poder médico. Se me apretó el pecho. No me preguntaste antes de preparar esto. No creí que te molestara, dijo. Es para protegerte. Pasé a la siguiente página. Poder financiero. Para que tomes decisiones por mí, dije. Solo si no puedes, respondió. Así funciona. ¿Y quién decide eso? Pregunté. Dudó. Los doctores, profesionales. ¿Y tú? Dije. Suspiró. Mamá. ¿Por qué lo haces más difícil de lo necesario? Porque ya lo decidiste tú. Dije. No hablaste conmigo. Preparaste documentos. Estoy tratando de ser responsable. Dijo. Alguien tiene que pensar en el futuro. Yo he pensado en el futuro. Dije. Durante décadas. Se inclinó hacia adelante. Esto no es sobre el pasado. Es sobre lo que puede pasar. Lo que puede pasar a cualquiera. Dije. Bajó la voz. Olvidas cosas. Olvido dónde puse los lentes. Dije. No quién soy. Juntó los labios. Olvidaste tu cita el mes pasado. La reprogramé. Dije otra vez. Tocó los papeles con un dedo. Esto nos protege a las dos. ¿Cómo? Pregunté. Si algo pasa y no tengo autoridad legal, todo sería un desastre. Dijo. Hospitales, cuentas, decisiones retrasadas, decisiones sobre mi cuerpo. Dije, mi dinero, nuestra familia. Corrigió. Cerré la carpeta. No, sus ojos se endurecieron. Ni siquiera los leíste. Leí lo suficiente. Se levantó de golpe. Esto es exactamente lo que digo. Reaccionas emocional en vez de lógico. Lo lógico es pedir permiso. Dije, río, seca y sin gracia. ¿Permiso? Soy tu hija. Eso no te hace mi tutora. Cruzó los brazos. Soy la que vive aquí. Yo veo lo que tú no. ¿Qué no veo?
Pregunté. Dudó demasiado. Tus límites. Me levanté también. Tú no los defines. Respiró hondo. Luego suavizó de nuevo, cambiando táctica. Mamá, dijo bajito, tengo miedo. ¿De qué? De perderte, dijo. De que pase algo y no pueda ayudarte. Entonces, ayúdame, dije. No me sustituyas. Sus ojos fueron a los papeles. Esto ayudaría. Esto quitaría control, dije. Sacudió la cabeza. Solo si es necesario. Necesario según tú, dije. El silencio se alargó. Al fin, recogió los papeles en una pila ordenada. No tenemos que hacerlo esta noche. Bien, dije. Pero lo haremos. Agregó. Pronto. No contesté. Se llevó los papeles como si nada hubiera pasado. Como si la conversación solo estuviera pospuesta. No rechazada. Yo me quedé en la mesa mucho después de que saliera del cuarto. Por primera vez, entendí que eran realmente esos formularios. No eran protección. Eran una puerta. Y una vez abierta. No estaba segura de que me dejaran cerrarla. No dije sí de inmediato. Esperé 2 días. Lo suficiente para que creyera que la tensión se había calmado. Lo suficiente para que pensara que yo había vuelto a mi lugar. Lo sacó otra vez tomando café, con tono cuidadoso. Encontré un notario, dijo, aquí cerca, muy profesional. Removí mi taza despacio. Para los papeles, sí, dijo, sin presión, solo para estar preparadas. La miré a la cara. La preocupación ya estaba ensayada, pulida por la práctica. He estado pensando, dije. Se inclinó un poco. Y no quiero que peleemos, dije. No quiero que sea difícil. El alivio le cruzó la cara antes de que pudiera esconderlo. Sabía que entrarías en razón. Tal vez esté abierta a ello. Seguí eligiendo cada palabra. Si te da paz. Sonrió, amplia e inmediata. Te la va a dar. Te lo prometo. Asentí. Entonces sí. La palabra quedó entre nosotras, callada y definitiva. Extendió la mano y apretó la mía. Gracias por confiar en mí. La dejé. Por dentro. Algo viejo y pesado soltó su agarre. No era confianza. Era otra cosa. La necesidad de explicarme. Esa tarde, anduvo por la casa más ligera que en semanas. Tarareaba doblando ropa. Hizo llamadas sin bajar la voz. Ya aceptó. Dijo al teléfono una vez, sin molestarse en salir. Sí, completamente. Yo me quedé en mi silla, manos cruzadas en el regazo. Esa noche. Estuve despierta mucho después de que la casa se callara. Pensé en los papeles, en las palabras, en cómo mi nombre quedaría junto al suyo. Pensé en mi esposo, en cómo él también manejaba las cosas en silencio, cuando tenía que hacerlo. Cómo nunca anunciaba sus decisiones, hasta que ya estaban hechas. El duelo llegó en olas, fuerte y conocido. No solo por él, sino por la hija que crié. La que antes pedía mi consejo en vez de corregirme. La que confiaba en mí. Me volteé hacia la pared y dejé que las lágrimas salieran sin ruido. Para la mañana, el duelo se había convertido en algo más firme. Claridad. Llamé primero a mi banco. «Quiero hacer unos cambios», dije a la mujer que contestó. Su voz era serena, profesional. «Claro», respondió. «¿Qué tipo de cambios?» «Cuenta», dije. «Accesos, transferencias». Programó una cita para el día siguiente. Luego llamé a un abogado que usé años atrás cuando falleció mi esposo. Su asistente reconoció mi nombre. «Se va a alegrar de saber de usted», dijo. Colgué y me senté en la mesa, mirando la misma superficie donde habían estado los papeles. Ya no sentía enojo, sentía enfoque. «¿Cuando mi hija llegó esa tarde?», preguntó casual. «¿Sigues sintiéndote bien con todo?». La miré a los ojos. «Sí». Sonrió. «Lo arreglaremos juntas». Yo sonreí también.
Ella creyó que mi sí significaba rendición. Lo que realmente significaba era que había dejado de intentar que me escucharan y empezado a preparar y a prepararme para actuar. Le dije que iba así a hacer mandados. No preguntó cuáles. «No olvides tu lista», dijo, pasándome una nota que ella misma se había escrito. Compras, farmacia, tintorería, todo lo que había decidido que yo manejaba ahora. «No la olvido», dije, doblando el papel y guardándolo en la bolsa. La oficina del abogado era tranquila, sin letrero grande, sin plática en la sala de espera, solo una recepcionista que sonrió al oír mi nombre. «Enseguida la atiende», dijo. El abogado se levantó cuando entré. Cabello gris, ojos calmados, esa presencia que no te apura. «Florencia», dijo, extendiendo la mano. «Qué gusto verla de nuevo». Me senté frente a él y respiré hondo. Necesito entender qué está tratando de hacerme firmar mi hija. No interrumpió. Escuchó mientras le contaba todo. Las correcciones, las cenas, los papeles, el asilo. Cómo habían hablado de mi vida como si yo ya no estuviera. Cuando terminé, se recargó un poco. «Está describiendo un patrón», dijo. «¿Qué patrón?», pregunté. «Control», respondió. «Específicamente, abuso a personas mayores en etapa inicial. Financiero y psicológico». La palabra abuso cayó fuerte, aunque ya la había sentido antes de nombrarla. «Sigo siendo lúcida», dije. «Pago mis cuentas, manejo, administro mis cuentas», asintió. «Y mientras sea así, nadie puede obligarla a firmar nada. Dice que es por si acaso. Por si acaso es como la gente toma poder antes de necesitarlo», dijo. «Una vez que firma un poder general, el control cambia rápido. Entonces, si firmo», dije despacio, «ella podría mover mi dinero». «Sí», dijo. «Podría vender bienes, tomar decisiones con las que no estés de acuerdo. Y revertirlo es difícil». Tragué saliva. «¿Y el asilo?» «Eso requeriría autoridad médica», dijo, «que también está pidiendo». Miré mis manos. «Habla como si yo no entendiera lo que pasa. Eso también es común», dijo. «Mermar la confianza crea dependencia». El silencio llenó el cuarto. Pero no era pesado. Era firme. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. Se inclinó. «Puede no hacer nada. Decir no. O protegerse proactivamente. ¿Cómo podemos crear documentos que nombren a alguien de su confianza para situaciones limitadas? Podemos bloquear cuentas para que nadie más tenga acceso. Podemos poner todo por escrito, y ella no se enteraría». «No, a menos que usted se lo diga», dijo. Asentí despacio. Me pasó una carpeta. «Lea esto. Detalla sus derechos, todos». La abrí, revisando las páginas. El lenguaje era claro, directo, mío. Cuando me levanté para irme, dijo una cosa más. Me volví. Nadie tiene derecho a accederse a su vida solo por ser familia. Salí sintiéndome más ligera que en semanas. En casa, ella estaba al teléfono. «Sí», dijo, riendo. «Ya aceptó. Es solo trámite». Me vio, tapando el auricular. «¿Todo bien? Solo mandados», dije. Sonrió y siguió hablando. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y saqué la carpeta. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba parada. Y lo más importante, la ley también. Llegué temprano al banco, antes de que el lobby se llenara con la gente de días de semana. La luz de la mañana entraba por las ventanas altas, pero apenas lo noté. Tenía otras prioridades. La cajera me reconoció al instante. «Florencia», dijo, sonriendo. «Qué gusto verla. Quiero hacer unos cambios», dije, pasando mi bolso por la ventanilla. «Claro», respondió. «¿Qué cambios?» «Todas mis cuentas», dije, «accesos, transferencias, beneficiarios. Quiero todo actualizado hoy».
Sus ojos fueron un segundo a la fila atrás de mí. Luego a los míos. Podemos hacerlo. ¿Trae identificación? Le pasé mi licencia y un recibo de luz. Los escaneó rápido. Perfecto. Quiere mantener abiertas las cuentas antiguas. No, dije. Ciérrenlas y transfieran el dinero a las nuevas. Entendido, dijo, tecleando veloz. ¿Quién tendrá acceso a estas nuevas cuentas? Solo yo, dije, sin excepciones. Asintió, confirmando los protocolos de seguridad. Podemos activar autenticación de 2 factores y cambio de contraseñas. Recibirá códigos de verificación por teléfono y correo en cada movimiento. Está bien, dije. Quiero que sea blindado. Mientras llenaba los formularios, sentí una mezcla extraña de fuerza y tristeza. Mi hija había asumido que podía controlar mi dinero con facilidad. Lo asumió porque en el pasado confié en ella. Y pensó que seguiría haciéndolo. Cuando me pidió firmar los documentos de transferencia, yo estaba serena. Cada firma se sentía como recuperar territorio. Mi dinero, mis decisiones, mi vida. Los fondos se movieron despacio, pero legalmente. Cada transferencia confirmaba mi autonomía. Cuando preguntó si quería notificar a alguien, sacudí la cabeza. No, solo yo. Al salir del banco, imaginé a mi hija llamando, dándose cuenta de que ya no tenía las llaves de mis cuentas. No podría mover saldos, pagar cuentas con mi dinero, ni usarlo para convencerme de que ella sabía mejor. En casa, ella estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba la cena. Me vio de reojo. «Todo bien, sí», dije. «Solo mandados». Su atención volvió a picar verduras, pero supe que sintió algo. Esa sensación cuando uno sabe que perdió control, pero aún no entiende cuánto. Más tarde. Revisé mis nuevas cuentas en línea desde la sala. Todas las transferencias completas. Cuentas antiguas cerradas. Acceso restringido. Contraseñas cambiadas. Cada detalle cubierto. La casa se sentía distinta. Más ligera. Libre de la tensión que había estado como nube las últimas semanas. Mi hija todavía creía tener influencia sobre mí. No sabía que la palanca más inmediata de control mi dinero ya no estaba a su alcance. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera, el sol calentaba el porche. Di sorbos despacio, disfrutando el silencio y la claridad. Cuando el día se volvió noche, pensé en ella, en qué haría cuando el dinero dejara de responderle. La certeza que sentí con cada firma no era solo seguridad, era enviar un mensaje. Me había subestimado. Y ahora ibas a enterarse de cuánto puede costar esa subestimación. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio. El zumbido suave del refrigerador. El murmullo lejano de la tele en el cuarto de junto. El ocasional tintineo de un tenedor en un plato, todo confirmaba que estaban ocupados. Enfocados en otra cosa. Tenía mi ventana. Saqué la maleta mediana del closet. No la grande. No la que sugeriría permanencia. Solo una con lo esencial, algo de ropa. Artículos de aseo. Mis documentos y una foto pequeña de mi esposo. Me moví en silencio. Atenta a cada crujido del piso. Cada paso medido. Cada sonido calculado. Años viviendo aquí me habían enseñado el ritmo de esta casa. Cada rincón, cada tabla, cada bisagra. Sabía exactamente dónde podía moverme sin que me oyeran. El teléfono estaba en la mesa donde mi hija lo había dejado más temprano. Lo miré un segundo, pensando brevemente en los mensajes que había leído. Luego lo ignoré. No necesitaba verlos de nuevo esa noche. Empaqué con método. Cada cosa colocada con intención. Cada cajón vuelto a su orden. La cocina quedó impecable. Como si nunca hubiera estado alterada. Ninguna señal de mi partida. Ningún mensaje. Ninguna confrontación. Solo la afirmación silenciosa de que mi vida me pertenecía. Al llegar a la sala, me detuve.
Los muebles, las alfombras, las fotos, todo había sido mío mucho antes de que ella se mudara de nuevo. Cada rincón guardaba memoria, cada repisa llevaba historia. Y ahora sería testigo de una revolución callada. Miré una última vez el cuarto y susurré un adiós suave. No a ellos, a la vida que había construido aquí. La casa que había sido mía por décadas. Luego arrastré la maleta hacia la puerta. Las llaves del auto estaban en el tazón junto a la entrada. Las tomé y salí, dejando la puerta solo entornada. No cerrada con llave, no atrancada, solo cerrada. Suficiente para retrasar el descubrimiento, suficiente para que la noche me llevara. El trayecto al departamento pequeño que había rentado semanas antes fue tranquilo. Calles conocidas, patrones familiares, pero completamente míos. Escuché el motor ronronear, dejando que la soledad se asentara. Cada semáforo que pasaba me recordaba la decisión tomada. Cada sombra me recordaba que ya no necesitaba permiso, ni aprobación, ni explicarme. Al llegar, puse la maleta en la cama y me senté, manos sobre las rodillas. El departamento era modesto, pero era mío, enteramente mío. Cada rincón, cada cerradura, cada llave bajo mi control. El alivio fue profundo, más de lo que esperaba. Más tarde, mientras desempacaba, pensé en ella, en mi hija. Había planeado, manipulado, asumido que entendía los límites de mi vida. Y ahora no tenía idea de dónde estaba. No sabía que me había llevado lo único que no podía quitarme, la decisión de estar presente en mi propia vida, en mis propios términos. Preparé una cena sencilla para mí, sin plática, sin interrupciones, solo el sonido de la cuchara contra el plato, el zumbido del refrigerador y la emoción callada de la autonomía. Me serví un vaso de agua, lo alcé y bebí. Me pregunté, brevemente, ¿cuánto tardaría en darse cuenta, en que la ausencia resonara en sus planes, en que la ilusión de control se derrumbara? Afuera, la noche estaba quieta. Adentro, por fin exhalé. El peso que no sabía que cargaba se levantó de golpe, casi doloroso en su rapidez. Me había ido, pero no estaba perdida. Y por primera vez en años, la vida que había construido, la que había protegido, me pertenecía completamente. El teléfono sonó temprano, estridente contra el silencio del departamento. Estaba en la cocina preparando un desayuno sencillo, cuando vi el identificador. Mi hija. Lo dejé sonar una vez, dos. Luego seguí sirviéndome café. Dejó un mensaje de voz aguda y subiendo. «Mamá, llámame ya. Algo pasa con las cuentas». Di sorbos a mi café despacio. Su pánico me llegaba incluso grabado. Más tarde le devolví la llamada, con tono calmado. «Bueno, mamá», empezó. Voz quebrada. «No puedo. Todo desapareció. Las cuentas, 200.000 pesos. Todo. Cero. ¿Cómo pasó esto?» Me recargué en la mesa. «Te dije que yo me encargaba. ¿Qué quieres decir?» «No puedes. Son cuentas conjuntas. Tú. Las cambié», dije tranquila, completamente. Ahora nadie más tiene acceso. Silencio en la línea. Solo su respiración superficial. Tú, mamá, esto no es gracioso», dijo al fin, voz rompiéndose. Tenía planes. Teníamos planes, las cuentas, la renta, la letra del auto. «¿Cómo pudiste hacer esto?» Miré la ventana de la cocina, la luz del sol rayando la mesa, y sonreí leve. «Asumiste acceso. Yo lo quité. Tú, ¿qué hiciste?» Las palabras salían cortadas por la incredulidad. «Querías control», dije. «Lo eliminé. Legalmente, profesionalmente, permanentemente». Su voz subió. «No puedes hacer esto. Es fraude. No puedes simplemente». «Puedo», la interrumpí. Todo estaba a mi nombre desde el principio. Cada peso, cada documento, cada decisión. Ejercí mis derechos.
Tú no tenías autoridad para asumir lo contrario. Otra pausa. Pesada, inestable. No entiendo. Susurró al fin. ¿Por qué harías esto? Somos familia, y lo seguimos siendo. Dije. Pero familia no significa obediencia, no significa acceso, no significa derecho. Trataste mi casa, mis finanzas, mi vida como si fueran tuyas para manejar. Yo lo corregí. Sus sollozos llenaron la línea. Crudos y fuertes. Mamá, por favor. Necesitamos ese dinero. La renta, las cuentas, la colegiatura de Rafael. Todo mantuve la voz firme. Todo está bien. Yo lo tengo controlado. Puedes pedir, pero ya no es automático. Tendrás que respetar ese límite. Mamá. Su voz subió de enojo ahora. Nos estás arruinando. Tú. El pánico no cambia la realidad. Dije. Asumiste mi sumisión. Yo no asumí nada. Silencio otra vez. La oía tratando de recuperar el aliento, tratando de armar lo que había pasado. Al fin dijo. Bajito. Casi derrotada, mamá. ¿Cómo puedes ser tan... fría? Bajé el teléfono un momento. Mi café estaba tibio. Inhalé despacio. No fría, dije. Decidida, necesaria. Durante décadas di. Ayudé, confié. Y se asumió que era invisible. Ahora soy visible. Tú... no entiendes, balbuceó. Pensé que nos ayudarías cuando las cosas se pusieran feas. Tú dijiste sí antes. Dijiste sí. Dije sí. Pero sí a una cosa. No a tu control. No a tus suposiciones. No acepté nada más que mis propios términos. Su silencio después fue revelador. La comprensión asentándose de que había planeado su futuro asumiendo mi sometimiento. Y ese sometimiento ya no existía. Sentí una satisfacción pequeña y callada. No venganza, no maldad, solo claridad. Una inversión completa del poder. Tú te llevaste todo. Dijo al fin, el filo fuera de la voz, reemplazado por incredulidad. No todo, dije, mirando por la ventana el sol calentando el departamento. Solo lo que nunca te perteneció. Su voz se quebró del todo. Entonces, ¿qué queda? Si el dinero se fue, ¿qué me queda? No contesté. La pregunta quedó en el aire entre nosotras, pero yo sabía la respuesta. Lo que le quedaba era nada que pudiera usar para manipularme. Ninguna palanca, ningún control. Solo la verdad que había ignorado demasiado tiempo. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana, dejando que el silencio se asentara. La casa, mi casa era mía otra vez. El dinero, mi dinero era mío otra vez. Y por fin, la vida que había construido. Las decisiones que había ganado. Eran enteramente mías. Las llaves estaban en la mesa donde siempre esperaba encontrarlas. Las tomé despacio, dándoles vueltas en la mano. No suyas, nunca suyas, siempre mías. Ella entró a la cocina justo en ese momento, tarareando, con una taza de café. Mamá, ¿viste mis llaves? No las encuentro. Las sostuve ligeras entre los dedos. Mirada serena. ¿Estas? Pregunté, poniéndolas en la mesa deliberadamente. Justo fuera de su alcance inmediato. Frunció el ceño. Sí, esas son... Ah. Su voz falló. La miré, expresión neutral. El auto está registrado a mi nombre. Eso no ha cambiado. Juntó los labios. Yo pensé... ¿Qué pensaste? Dije que como ayudaba con los pagos, tenía algo que decir. Murmuró. Pagos que hiciste con mi dinero. Dije, cada palabra medida, no el tuyo. Y ayudar temporalmente no da control. Su cara palideció. Pero yo lo manejaba todos los días. Lo limpiaba. Yo noté, dije, y lo agradecí. Pero propiedad es responsabilidad legal, no conveniencia. Y legalmente es mío. Sus ojos fueron a la puerta, luego a mí. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije suave. Y es definitivo.
Se quedó como si le hubieran quitado el aire del cuarto. Por un momento pensé que discutiría, que saldría furiosa, que gritaría. Pero la voz se le atoró en la garganta. Solo asumí. Asumiste mal. Dije. Durante años asumiste mi sumisión. Lo dejé pasar. Ya no. Sus manos temblaron leve al apoyarse en la mesa. No me moví. No podía tomar las llaves sin que yo se las diera. No ahora. Nunca. No es justo. Dijo al fin, voz quebrada. Estás siendo dura. Justo, pregunté. Déjame recordarte. Justo es respetar a quien ganó la casa, el auto, las cuentas. Justo es no hablar por encima, no planear su vida sin consentimiento, no actuar como si todo lo suyo fuera tuyo. Su cara se torció, emociones desbordándose. Yo solo quería ayudar. Pensé, ¿ayudar? La interrumpí suave. O controlar. Porque hay diferencia, y después de leer tus mensajes, sé que era. Se congeló. Sus manos bajaron. ¿Leíste? Sí, dije. Y ahora, nada de esta casa, este auto o estas cuentas está bajo tu control. Nada. Sus hombros cayeron. La pelea pareció irse, reemplazada por incredulidad atónita. No habló por un largo rato. Me recargué en la mesa, brazos cruzados. Durante meses asumiste que podías dictar, decidir y planear. Todo bajo el pretexto del cariño. Esa ilusión termina ahora. Lágrimas asomaron en sus ojos. Palabras no dichas atrapadas detrás de incredulidad y arrepentimiento. No me regodeé. No necesitaba. El cambio de poder era absoluto. Lo entendió sin que yo lo enfatizara más. Tomé mis llaves, sosteniéndolas firme. El auto sale cuando yo decido. No cuando tú esperas. No cuando tú quieres. Su silencio fue fuerte. Cada segundo que se alargó confirmó la inversión. Al fin susurró. Casi para sí. Si ya no controlo el auto, el dinero ni la casa. La dejé terminar su propio pensamiento. ¿Qué controlo entonces? No contesté, porque la verdad era clara. Había sobreestimado su lugar en mi vida demasiado tiempo. Y ahora, con todo lo que asumió que tenía escapándose, tendría que aprender que algunas cosas como respeto, autonomía y los límites de mi vida nunca podrían ser suyas para tomar. Abrí la puerta principal. Tomé mis llaves y salí. El aire fresco de la tarde, recordándome que la libertad, una vez recuperada, es absoluta. El teléfono vibraba en la mesa. Una vez, 2, 32 veces. Todas perdidas. Todas de ella. Lo miré. Serena, dejando que las notificaciones rojas se apilaran como pequeñas acusaciones que ya no me importaba contestar. Al fin lo tomé y escuché el primer mensaje. «Mamá, contesta. No entiendo. Llámame ya», lo bajé. Sin prisa. Cada mensaje después subía en desesperación, en volumen, en energía frenética. «Mamá, ¿estás ahí? Aló, mamá. Contesta. Esto no es gracioso. Contesta. Contesta». Las palabras se mezclaban. No me inmuté. No entré en pánico. Simplemente dejé que la pila creciera. Ella creía que el silencio me pondría nerviosa, que provocaría respuesta, que me doblaría a su voluntad. No fue así. Me serví una taza de café y miré el vapor subir. 32 llamadas perdidas. 32 intentos de afirmar control. 32 fracasos. El siguiente mensaje era distinto. Enojo mezclado con pánico. «Mamá, esto es serio. ¿Dónde están mis cuentas? ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está mi casa? No puedes hacer esto. Contéstame». Me recargué en la silla, cruzando brazos. Cada segundo que pasaba tratando de manipularme con pánico era un segundo que yo recuperaba. Mi corazón estaba firme, mi mente clara. El poder había cambiado por completo. Otro mensaje. Voz quebrada por histeria. «Confíe en ti. Te di todo. ¿Cómo pudiste traicionarme así?
Mamá, contesta. No lo hice. Preparé otra taza. Me acerqué a la ventana y dejé que el silencio se hundiera. La casa. Mi casa era mía otra vez. Las cuentas, mis cuentas eran mías. El auto, mi auto era mío. Y con cada momento de silencio, el agarre que creía tener se evaporaba más. Cuando terminó el último mensaje, por fin contesté. Su voz explotó al instante. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Llamo porque necesito para...» Dije, suave pero firme. «Pausa. ¿Para parar qué, mamá?» «Contés. Para de decirme qué necesito». Dije, para de asumir que puedes controlar lo mío. 32 llamadas perdidas no cambian nada. Nunca lo hicieron. Silencio tembloroso en la línea. Casi la oía tratando de armar el derrumbe de sus suposiciones. «Tú, no puedes». Empezó al fin. «Puedo», dije. «Lo hice. Y ahora está hecho». Su voz bajó a susurro. «Mamá, yo». Lo dejé colgando. Ni una palabra mía. Solo el peso de autoridad serena llenando el espacio. Del tipo que nunca esperó. Nunca preparó. «Tú, de verdad te fuiste», dijo al fin, temblando. «Sí», dije suave. «Y estoy exactamente donde quiero estar». Colgué. El teléfono quedó ahí, silencioso, impotente en mis manos. 32 llamadas perdidas. 32 intentos de intimidación. Todos encontrados con control callado. Inquebrantable. Di otro sorbo a mi café. El sol entraba por la ventana, cálido y permisivo. ¿Se disculparía o solo entraría en pánico? No contesté. No hoy. Hoy dejé que el silencio hablara. Y en ese silencio, por fin probé la libertad. El mensajero dejó el sobre en el escalón. Sencillo. Limpio. Oficial. Lo vi desde la ventana mientras asentía cortés y se iba. Sin drama, sin ruido. Solo la certeza callada de que este paso tenía que darse. Adentro. Abrí la puerta y recogí la carta. El papel era grueso. El tipo limpio y sin adornos. Mi nombre impreso, claro, arriba. El texto detallaba exactamente lo necesario. Un plazo de 30 días para desocupar la propiedad. Confirmación legal de mi titularidad. E instrucciones explícitas de que no cumplir iniciaría proceso formal de desalojo. Lo puse en la mesa de la cocina y respiré hondo. Nada en las palabras era emocional. Nada en el tono era amenazante. Era simplemente hecho. Procedimiento. Ley. Esa claridad era intencional. Sin espacio para discusión. Sin espacio para súplica. Solo la realidad que había rechazado aceptar por meses. Un golpe en la puerta me hizo mirar. Mis hija. Ahí parada. Café en mano. Frunciendo el ceño. «Mamá, ¿tú recibiste esto?» Su voz tembló leve. Señalé el sobre. Sí, sus ojos se abrieron. Mezcla de incredulidad y enojo cruzando su cara. «Mamá, esto es extremo. Podemos hablar. ¿Verdad podemos?» «Ya hablé con mi abogado», dije serena. «Los pasos son claros. 30 días, sin prórrogas, sin excepciones». Retrocedió un paso. El café olvidado en su mano. «Tú no entiendes. No quise que sí quisiste». La interrumpí. «Quisiste asumir control. Quisiste dictar términos. Quisiste tomar lo que no es tuyo. Esta es la consecuencia». Su voz se atoró. «Mamá, es solo una casa. Puedo buscar otro lugar». No es sobre la casa», dije. «Es sobre respeto, límites, propiedad. Durante demasiado tiempo, actuaste como si algo de esto fuera tuyo para decidir. Eso termina ahora». Tragó fuerte, mirando de nuevo el sobre. Sus manos temblaron leve. «¿Tú, de verdad hablas en serio?» «Nunca te he estado más seria», dije. «Todas las pláticas, todos los planes, todos los mensajes me mostraron tus intenciones. Esta es la única forma de dejar claro que nada aquí es opcional». Juntó los labios.
Miró lejos, escaneando el patio como buscando escape. No dije nada. El silencio reforzó el peso de lo que enfrentaba. Sin súplica, sin ruego. Solo hechos. Al fin murmuró. 30 días. Sí, dije. 30 días. Ese es el plazo. Después, los procedimientos legales toman el control. Sin negociación, sin retraso. Asintió. Expresión tensa. Hombros caídos. Yo... entiendo. La vi retroceder, comprendiendo que entender no requería acuerdo. Podía resentirme. Podía entrar en pánico. Pero ahora el control había cambiado por completo. Los límites ya no eran sugerencias. Eran ley. Puse la carta en el organizador junto a la puerta. Ordenada y visible, recordatorio de que todo estaba formalizado. Mi casa, mi propiedad, mis reglas, mientras me volteaba hasta servirme una taza de té. Permití una pequeña sonrisa. El camino adelante era claro, ordenado e inconfundible. Entendería al fin que no era un malentendido. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Pero la acción, la carta, el plazo, la claridad legal hablaría más fuerte que cualquier palabra. Las consecuencias ahora eran reales. Y el mensaje inconfundible. Para la mañana siguiente, el chisme ya corría por el vecindario. Rumores, murmullos, asentimientos sutiles de vecinos al pasar frente a mi casa. Gente que conocía de décadas se detenía a sonreírme, curiosa, cautelosa, como sintiendo un cambio en el aire. Serví café en la cocina, dejando que el sol calentara el espacio. El silencio de la casa se sentía deliberado, lleno de intención. Era mía ahora, y cada sonido, cada movimiento, era mío para controlar. Mi hija llegó más tarde esa mañana. Cara pálida y ojos abiertos. No esperaba este nivel de atención. El efecto onda de lo que había pasado en la noche. «Mamá, todos están hablando», dijo, voz tensa. «Lo noté», dije serena, manteniendo el tono parejo. «Y lo que digan no cambia los hechos. Ellos piensan que yo...» Se trabó, buscando palabras. «¿Piensan que yo planeé?» «Sí», dije, dando un sorbo al café. «Han visto la verdad, tus intenciones, tus suposiciones, tus mensajes». Sus hombros cayeron. Pensé que podía manejarlo en silencio. «Pensaste mal», dije. «Asumiste que yo me sometería, que no actuaría. Esa suposición tiene consecuencias». Una vecina apareció en la ventana, saludando cortés. Asentí. Se fue. Pero vi el pequeño ripple, las historias extendiéndose. La simpatía cambiando. La gente empezaba a entender lo que yo había aguantado. La manipulación, la falta de respeto. «¿Ves?», dije, volviéndome a mi hija. «Tu reputación también tiene consecuencias. Acciones como las tuyas no desaparecen en silencio. La gente nota, juzga y recuerda». Bajó la mirada. «Yo no pensé». «No pensaste», repetí. «Ese es tu problema. No pensaste en el impacto en nadie más que en ti. Y ahora el mundo lo sabe». Sus labios temblaron. «Mamá, ¿podemos arreglar esto?» Sacudí la cabeza. No se deshace la percepción una vez que sale la verdad. Puedes disculparte, puedes intentar reparar, pero la realidad, mi control, mi propiedad, mis límites no se revierte. Su voz era callada. Casi susurro. Solo quería lo que creía justo. «Y te equivocaste», dije. «Justo es respetar propiedad, autonomía y consentimiento. Justo no es planear la vida de alguien a sus espaldas. Justo no es asumir control porque crees merecerlo». Retrocedió. Mezcla de vergüenza e incredulidad en la cara. «Yo nunca pensé». «Nunca pensaste», repetí. «Y ahora enfrentas las consecuencias. Públicas, sociales, legales, todo». Hubo silencio. Incluso mientras el aire cambiaba.
Sentí el giro de la simpatía moviéndose. Amigos que asumieron su inocencia, ahora entendían. Familiares que asintieron callados a sus sugerencias, empezaron a cuestionar su propio juicio. El impulso había cambiado. Una prima con la que no hablaba en años pasó. Florencia, dijo. Voz medida pero cálida. Supe lo que pasó. Lo siento mucho por lo que tuviste que pasar. Gracias, dije. Pero lo importante es que los límites están claros ahora y deben respetarse. Los labios de mi hija se juntaron, ojos brillando. Mamá, yo levanté la mano. Nada más que decir. La lección ya se dio. Las acciones tienen consecuencias. Me subestimaste. Y el mundo ahora sabe por qué fue un error. Miró lejos. Mezcla de humillación y miedo asentándose. Cada palabra que dije, cada límite impuesto, cada acción tomada a la claridad de todo había cambiado el equilibrio por completo. Más tarde, caminé por la casa, revisando cerraduras, confirmando cuentas, asegurando que los avisos legales habían sido recibidos y entendidos. El peso de meses de manipulación se había levantado. Mis decisiones, mi vida, mi casa, todo descansaba seguro en mis manos. Afuera, vecinos asentían y sonreían mientras yo pasaba por el patio. Incluso el tendero del barrio me lanzó una mirada cómplice al darme el cambio. La verdad había llegado más lejos de lo que mi hija calculó. La simpatía se había movido. Alianzas reconsideradas, reputaciones alteradas en un solo día. Ella se quedó callada en la sala, absorbiéndolo todo. Podía disculparse, rogar, llorar o intentar explicarse. Nada cambiaría los hechos. El control que asumió tener se había ido, reemplazado por transparencia, autoridad legal y el respeto que yo había reclamado de vuelta. Serví otra taza de café y miré la luz de la mañana extenderse por la cocina. El mundo había cambiado. Y también las dinámicas dentro de mi familia. ¿Habría forma de volver de esto? No contesté. La respuesta era obvia. El cambio era permanente. Y por primera vez en años, el poder. Los límites y la vida que había construido eran enteramente, inatacablemente míos. La casa estaba en silencio de una forma casi sagrada. Me moví por ella despacio, absorbiendo el espacio que había sido mío mucho antes de que alguien asumiera poder reclamarlo. Cada cerradura, cada cajón, cada rincón traía una tranquilidad que no sentía en meses. Mi nombre en el buzón, mis cuentas bajo mi control, mi auto estacionado exactamente donde yo elegía todo, me pertenecía de nuevo. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café fresco, dejando que el calor me llegara a las manos. La luz de la mañana cortaba la mesa, suave y constante. Afuera, la ciudad zumbaba como siempre, ajena al drama que había consumido a mi familia semanas enteras. Adentro, me permití una respiración profunda, sin prisa. Por fin, podía simplemente ser. Sonó el teléfono. No corrí a contestar. Cuando lo hice, era Rafael. Abuela. ¿Puedo pasar, claro? Mijo, dije, sonriendo. Ven cuando quieras. Llegó en menos de una hora. Mochila al hombro. Una energía nerviosa que reconocía de años atrás. Quería verte, dijo bajito. Ojos bajos. Le serví una taza de té. Me alegra. Siéntate. Cuéntame qué traes en la cabeza. Dudó. Luego habló. Solo quería asegurarme de que estás bien. Después de todo, no sabía qué esperar. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Estoy bien, Rafael. Más que bien. Volví a tener control, y eso lo cambia todo. Sonrió leve. Me alegra. He aprendido mucho viendo lo que pasó. Sobre la gente, sobre la familia, sobre defender lo propio. Asentí. Sí, los límites son invisibles hasta que alguien los cruza. Entonces, de repente, importan más que nada. Por un largo rato.
Solo nos sentamos juntos. El té humeaba entre nosotros. Rafael contó anécdotas de la escuela, sus planes a futuro, sus pequeños triunfos. Yo escuché, absorbiendo la normalidad, el ritmo de una vida vivida en mis propios términos. Más tarde, reflexioné sobre las semanas pasadas, las llamadas, las cartas, los mensajes que descubrí. Cada confrontación, cada silencio, cada paso legal había sido incómodo. Cada uno requirió disciplina y paciencia. Y sin embargo, ninguno fue por venganza, fue por claridad, por límites, por preservar dignidad. Pensé en mi hija, su pánico, su incredulidad, su eventual comprensión de que el control ya no era suyo. No sentí triunfo ni satisfacción, solo una certeza callada. No necesitaba que sufriera. No necesitaba disculpa inmediata. Lo que importaba era que me recuperé a mí misma, que dejé de perder. La lección se asentó profundo. La vida no siempre nos da vindicación, pero sí nos da opciones. Opciones sobre cómo respondemos, a quién dejamos cerca de nuestras vidas y qué batallas valen la pena. Victoria es menos derrotar a otros que preservar tu propia integridad y paz. Me levanté y caminé por la casa, notando los cambios sutiles que había hecho en las últimas semanas. Los muebles alineados a mi gusto, el auto estacionado donde siempre perteneció, las cuentas seguras. No era dramático, era callado, era deliberado. Serví una última taza de café y la llevé a la ventana. La ciudad se movía alrededor, indiferente, imparable, y entendí algo esencial. La paz no llega con el derrumbe de otros. Llega recuperando lo que es tuyo, diciendo no cuando es necesario, y viviendo sin miedo a quienes intentan imponer su voluntad sobre tu vida. Una notificación apareció en mi teléfono. Un like en una publicación que compartí antes. Sonreí. La toqué suave. La vida seguía. La gente se conectaba. Y yo podía observar sin reaccionar. Elegir sin disculpa y existir sin compromiso. No gané. No como mi hija pudo haber imaginado. O como cualquiera hubiera esperado. Pero dejé de perder. Y en eso encontré la fuerza que casi había olvidado. Fuerza callada. No triunfo. Y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre. ¿Te gustó esta historia? Dale like y comenta abajo para compartir tus pensamientos sobre recuperar límites y dignidad.